Hola mis amis, bienvenidos un día más a este bello canal y hoy les traigo un video muy especial porque traemos la última canción de Shaman, la última canción de él, así que la vamos a estar escuchando y analizando. ¿Por qué? Porque gracias a Nuke, que en los... Nuke, te mando un beso enorme, te adoro. Ella se encargó de recopilar todos los comentarios, me pasó esta recomendación en el video anterior y me pasó toda la explicación y me pasó toda la letra. O sea, es una genia. La mayoría de ustedes pidieron esta reacción, así que hoy se las traigo acá. Lo vamos a estar analizando, escuchando. Vamos a estar viendo qué onda la voz. Ustedes saben que a mí principalmente me interesa mucho eso. Y siempre es mucho mejor escuchar la voz de manera orgánica en algún vivo o algo de eso, pero en esta ocasión traemos un videoclip, así que vamos a tratar de también estar comparando un poquito su sonido con lo que ya hemos escuchado de él en vivo. Así que tenemos mucho para hacer hoy, así que te sentás, disfrutás, yo me hice un mate, haces un café, te haces lo que vos quieras y vamos a empezar a ver este video. Le pedimos al señor director entonces la intro. Recuerden que puede aparecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no se preocupen porque acá abajo les voy a dejar un link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Lo estoy haciendo lento porque me acordé que me dicen que hablo muy rápido, perdón por eso, voy a tratar de controlarme. Muy bien, me parece importante primero leer un poco la explicación que me hizo Nuke para poder tener un poco de contexto. La trama se centra en las actividades de un centro científico, donde las mentes líderes de Rusia explotan la naturaleza de talento de los niños superdotados y ayudan a desarrollar sus superpoderes. Todas las escenas fueron filmadas en el Centro de Innovación Skolkovo, en talleres industriales, laboratorios modernos y espacios públicos. Y Shaman dice: la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos y la voluntad del pueblo han sentado una base poderosa que nos permite determinar nuestro propio destino y lograr lo imposible. Nosotros somos nuestro gran pasado, presente y futuro, y el futuro de Rusia son los niños. Me parece espectacular y coincido con esto. ¡Ay! Este muñeco me lo hizo Nuke y me lo mandó desde Rusia. Las palabras, la música y la idea del video pertenecen al propio artista, y los personajes principales de la trama del video son pequeños pero verdaderos héroes de Rusia. O sea, estamos hablando de que acá hay gente que participó, que no es un personaje, ¿entendés? Que es gente de verdad. Interpretan a su misma persona, digamos. Se trata de Timur Ashorov, delantero del equipo de hockey de 12 años, deportista con discapacidad, que forma parte del grupo de probadores de prótesis biónicas y robóticas de la empresa rusa Motorica. Es 3 veces campeón mundial y 4 veces campeón europeo de ajedrez, el maestro internacional más joven en la historia de Rusia, Zava Betokin. Perdón si lo digo mal desde ya, que tiene 14 años. Este también es Fyodor Simonenko, de 10 años, de la región de Bryansk, quien recibió una herida de bala, pero salvó a 2 niñas de terroristas y recibió la medalla por el valor. Por supuesto, por esta canción, o más bien este video, una tonelada de odio golpeó a Shaman, que se le acusa de propaganda e incluso de no voy a decir esta palabra. A muchas personas no les gusta la idea del video porque los niños no sonríen, están vestidos con la misma ropa y parecen robots. La gente se ve como indicios de varias distopías. Ok, difícil la verdad. Desde ya son temas en los que yo no me voy a meter. Yo estoy analizando al artista, al cantante, la obra musical, la obra artística en sí, el producto. Así que he leído algunos comentarios que no estaban buenos, pero la verdad, yo te digo, no busquen intencionalidades donde no existen. Yo soy un docente de música, de canto, que está analizando estas cosas. Punto final. Muy bien, vamos a ver entonces qué tenemos en este video. Ah, eso es lo que decía Nuke recién. Comparto la idea. Ok. Épico. La voz suena épica. A mí particularmente me encanta porque habla de la inclusión también con las personas con capacidades diferentes o con discapacidades. La tecnología la verdad que avanzó muchísimo y ayuda un montón a la calidad de vida. Sí.
Ok, lo estoy notando con la voz un poquito más brillante, con la voz un poco más aguda, ¿sí? Pero no de notas, sino como que tiene muchos agudos, como más estridente, más brillo. Desde el principio ya, y notas bastante agudas. El lenguaje corporal de él es el mismo que en los vivos, la verdad. Siempre como bien parado y como bien presente. Ok. ¡Qué agudo! Ok. Pido. Ya mantiene la particularidad de que usa muchos recursos, tiene muchos efectos naturales y algunos otros efectos que por ahí tiene que ver con algo más corporal, como la respiración, algo obviamente súper necesario y súper importante de hacerlo bien en la canción, bien técnico y demás, pero él lo está usando como un recurso también interpretativo para que se sienta como un sonido más, que no quede como un ruido, que no sea lo que se tiene que evitar. La toma de aire, por ejemplo, esto de... ¿entendés? Y la toma de aire con ruido, que no es poca cosa, que a veces también se usa como un recurso para limpiar, ¿no? Hace mucho growl, tiene mucho growl en el inicio de las frases, que también le da una textura hermosa, espectacular, la verdad. Ok, ese lugar existe de verdad. ¡Qué locura! Yo hay cosas que te digo que me cuesta creer que existan de verdad. Eso estamos hablando de ya me parece un do 5. Me parece que sí, sí. Lo digo por memoria muscular, porque es el lugar mío donde ya se genera un límite en los agudos. Claro, quedaron re sorprendidos de que... Y también mucho quiebre vocal, ¿eh? Él desactiva mucho la musculatura por momentos de forma brusca y la activa en el momento. Eso es como el famoso flip que se genera. Escucha. ¿Viste? Otra vez. Siempre en el final de la frase. Ahí ya aplicó un poco del uso de las cuerdas falsas, ¿sí? El uso de las cuerdas falsas para hacer esa voz rota. Y muy ágil también, movimiento de laringe a full para ese vibrato. Perdón, no para el vibrato, para esos pequeños ornamentos que está haciendo en los finales de la frase, donde recorre varias notas de distancia corta de una forma muy rápida y ágil. Entonces, nada, es súper interesante eso. También tiene intervalos amplios y bien marcados. Claro, bueno, estoy pudiendo leer la letra en el video, pero me parece que por ahí está bueno contar un poquito. Nunca me hizo toda la traducción, así que para mí es súper necesario también leerla. Y dice: el sol arde sobre nosotros, los vientos vuelan con orgullo, tierra libre con nosotros para siempre. Encendemos el día con corazones, la bandera sube, en la fe y el amor están con nosotros. Dios está con nosotros. Ah, como mi nombre, Emmanuel, que significa eso, Dios con nosotros. Somos la eternidad en nuestra sangre y mi generación. Estamos unidos por el mismo cielo. Nosotros nunca seremos rotos por nadie, no vivimos de rodillas. Somos la libertad solo en el mundo entero.
somos nosotros. La palabra arde en el corazón, las palabras arden en el corazón. Verdad, fuerza con nosotros, con orgullo sobrevivirá todo nuestro pueblo. Encendemos el día con corazones, la bandera sube, la fe y el amor están con nosotros, Dios está con nosotros. Me parece que se dirige absolutamente a poder mejorar las calidades de vida de estas personas y las personas súper inteligentes, súper dotadas que existen ahí, y darle visibilidad también. De ese orgullo habla. Hace muy limpio el belting, muy limpio, tiene mucha potencia arriba. Mucha potencia, pero también ese... eso que hace también le da como esa potencia. Entonces también como que te genera más todavía. Está muy bueno, el video es espectacular, tiene una calidad increíble. Y vocalmente es un placer. Yaman es muy poderoso, tiene muchísimo que hacer vocalmente y tiene como muchas herramientas. Pero es como lo que más me genera es como esa sensación de poder y de contundencia que tiene en lo que dice y cómo lo dice, y los recursos que usa tienen que ver mucho con ese carácter también. Esto del growl, esto de romper la voz, esto del flip, esto de usar la respiración como un recurso vocal, como un recurso musical en realidad, me parece lo más, chicos, es espectacular. Obviamente si quieren que analice algún otro cantante o si quieren que siga analizándolo a él, me dejan acá en las recomendaciones sus videos, sus links con, por favor, una pequeña descripción para hacernos más fácil la vida entre todos. Y obviamente te tenés que suscribir a este canal para poder ayudarme también un poco, porque yo estoy haciendo todo esto, pero ustedes se tienen que suscribir un poquito. Así que por favor, es gratis, o sea, ustedes tocan el botón suscribirse y a mí ya me ayuda muchísimo. Y pónganle like desde ya, esto es gratis. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme, gracias por todos los comentarios súper lindos que me hacen. Los quiero, los adoro y nos vemos en el próximo video. Besos.